Buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. ¿Cuántos se han gozado en esta noche? Amén. ¿Cuántos han sentido el Espíritu Santo? Él está acá para guiarnos. Venimos a veces con tantos problemas, con tantas cargas, pero Él se encarga de sanar todo eso, de llenar cada vacío. Amén. Le doy gracias primeramente a Dios por esta oportunidad, también a los pastores por la confianza. Es algo que no es fácil, pero bueno, Dios nos ha llamado y acá estamos. Yo le digo, Señor, yo siento que yo no sé nada, simplemente yo dispongo mi vida, quiero ser esa vasija, que tú llenes mi vida para yo poder transmitir tu palabra. Amén. Estamos llamados a eso. Antes de empezar, quiero que cierren sus ojos allí donde están y hagamos una oración. Padre que estás en los cielos, Señor, te alabo y bendigo tu nombre, Señor, porque solo tú eres digno de recibir toda la gloria y toda la honra, Señor. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar aquí en esta noche, Señor. Hemos venido delante de ti, Señor, reconociendo que necesitamos de ti, Señor. Tú conoces cada corazón de cada hermano que está aquí en esta noche, Señor. Te pido que uses mi vida, Señor, para transmitir tu palabra, Señor. Yo soy un vaso, Señor. Espíritu Santo, pon en mí las palabras, Señor. Tú conoces la necesidad que hay en tu pueblo, Señor. Te lo pido, Señor, que esta palabra no, como dice tu palabra, que no sea oidores, sino que seamos hacedores de tu palabra, Señor. Que esta sea una semilla que se siembre y que dé su fruto, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, los invito a que vayamos a la palabra de Dios. Los invito a que vayamos al Evangelio según Mateo. Vamos a estar leyendo en el capítulo 8, Mateo 8, versículo 1, del 1 al 3. Esta tiene por título, dice, Jesús sana a un leproso. Anoche cuando la pastora me dijo, Angélica, es que quiero que compartas un pensamiento de la palabra de Dios, algo corto. En mi mente de una vez llegaron mil excusas, ahora qué le digo, porque uno trata de evitar, ¿verdad? Dios nos está llamando, pero uno quiere, no, voy a buscar la manera de que no, así como Jonás que huía. Pero Dios ha puesto eso en mí. No sé si algunos de ustedes han visto los videos que comparto en las redes sociales. Es algo que Dios ha puesto en mi corazón. Y créanme que hay tiempos que dejo de grabar. Cuando dejo de grabar siento esa necesidad. Dios como que, ¿qué está pasando con los videos? Pilas ahí. Sí, me siento mal. No es algo que alguien me diga o me imponga, sino que es Dios que pone ese querer como el hacer en nosotros. Entonces estamos llamados a obedecer su palabra. Bueno, vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Tiene como título acá, dice, Jesús sana a un leproso. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Anoche, mientras meditaba en la palabra, yo decía, Señor, yo no quiero hablar algo, yo quiero que tú me des tu palabra. Y Dios me trajo a esta lectura de la palabra y la he titulado Jesús quiere. Amén. Empecé leyendo el versículo 1 y dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Si uno lee en los versículos anteriores, nos habla de que Jesús subió al monte y Él estaba enseñando. Nos habla de las bienaventuranzas. Nos habla de que Jesús nos dice que debemos ser la luz, que debemos ser la sal de la tierra. Amén. Luego de que Él estuvo enseñando a multitud de gente, dice que Él descendió y le seguía mucha gente. Yo me imagino a Jesús luego de que Él enseñó, la cantidad de gente que le seguía. Imagínense, a veces incluso personas que yo creo que no habían escuchado la palabra de Dios, uno por el hecho de ver que allá hay una cantidad de gente, uno que, vamos a ver qué hay allá, qué están regalando, o qué es lo que tiene esa persona que uno le llama la atención, qué hay allá. Entonces yo me imagino alrededor de Jesús una cantidad de gente. Y eso nos empieza diciendo la palabra. Le seguía mucha gente, pero ¿por qué le seguía mucha gente? Si leemos en el capítulo
anterior, Mateo 7, versículo 28 dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Es decir, las enseñanzas de Jesús cautivó a la gente. Decía, es que la forma como Él enseña con autoridad. Nadie nos ha enseñado de esta forma. Él tiene una sabiduría que nadie la tiene. Los consejos que Él da, wow, eso cautivaba a la gente y hacía que la gente sintiera esa admiración. Decía, verdaderamente esta persona tiene algo diferente, y esto hacía que la gente le siguiera. Ahora, en el versículo 2 dice, y he aquí, y he aquí quiere decir que sucedió algo. Mientras Jesús venía caminando alrededor de esta gente, algo sucedió. Esta enseñanza la podemos encontrar en otros dos evangelios. Están Mateo, Marcos y Lucas. Quiere decir que si esta enseñanza está escrita en esos tres evangelios fue porque fue muy impactante. En Lucas nos dice, y sucedió algo. Y he aquí fue que algo sucedió. Mientras Jesús venía caminando y toda esa gente alrededor, algo hizo que yo imagino a la gente diciendo, Señor, sáname, si eres el Hijo de Dios, sáname, quiero un milagro, a ver, demuestra que tú eres el Hijo de Dios. Yo me imagino a toda la gente hablando, gritando, porque eso pasa, ¿no? Cuando hay una cantidad de gente, cuando hablan todos a la vez uno ni siquiera entiende. Yo me imagino, pero en ese momento sucedió algo que llamó la atención de todas las personas que estaban ahí. Y es cuando me dice en el versículo 2, y he aquí vino un leproso. ¿Quién vino? Un leproso. Y algunos de ustedes saben qué es un leproso. Entonces me puse a mirar, bueno, y la palabra, ¿qué me dice que era un leproso? Entonces me gustaría pasar que fuéramos a Levítico 13. Este es un capítulo que habla completamente de los leprosos. Entonces, dice, tiene como título Leyes acerca de la lepra. Esta era una enfermedad que era común. Antiguamente era muy común esta enfermedad. Entonces, Dios le dio una palabra a Moisés y a Abraham y le dijo, bueno, necesito que ustedes examinen a las personas. Necesito que los sacerdotes, en ese caso Aarón, que era el sacerdote, y sus hijos, algunos de ustedes, necesito que examinen a las personas. ¿Cómo van a examinar? A ver, si una persona tenía una manchita, tenía algo rojo, tenía una mancha blanca, empezaba a salir una llaga, entonces le decía, necesito que usted examine esa llaga, porque puede ser lepra. Entonces, a esta persona la metían o la encerraban aparte en un lugar para ver cómo evolucionaba, porque sabemos que las enfermedades van por fases, ¿verdad? Al principio sale solo pues una manchita, pero luego con el paso del tiempo esta enfermedad iba deteriorando. Entonces necesitaban examinar a tiempo para poder a esta persona aislarla. Luego quiero pasar que proyecta el versículo 45. Luego de que a una persona se le determinaba con lepra, ¿sabe qué le decían a la persona? Usted es una persona inmunda. ¿A cuántos de ustedes aquí les gustaría que usted es una persona inmunda? Yo creo que a nadie, ¿verdad? ¿Qué significa la inmundicia? Es lo contrario a ser limpio. Es algo que es basura, es algo que es repugnante, es algo que nadie quiere ver. Esa era una persona que se consideraba, la persona que tenía lepra se le consideraba inmundo. Luego de que se le examinara y le dijeron a la persona si usted tiene lepra, luego decía, en el 45 dice, y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados. O sea, automáticamente esa persona, cuando le decían, es que usted tiene lepra, esa persona tenía que vivir con harapos. Luego eso decía, y su cabeza descubierta. En otra versión dice que la persona no se peinaba, es decir, ya su vida cambiaba completamente. Después de eso nos dice, y embozado pregonará, inmundo, inmundo. ¿Qué quiere decir esto, embozado? Embozado quiere decir que tenía que llevar la cara
semidescubierta y salir por las calles a gritar públicamente. Dice, y no se peinará. Eso es lo que quiere decir, porque hace una ley como que no entiende, ¿sí? Pero acá no se aclara, es no se peinará. Entonces, a partir de ese momento, esa persona tenía que salir por las calles. Imagínense eso, una persona que llevaba una vida, que tenía familia, que tenía hijos, que tenía tierras, y que un momento a otro le dijeran, es que usted tiene lepra. Wow, creo que esto cambiaba por completo la vida de esta persona. Y era contagiosa, entonces necesitaban examinarla a tiempo. Entonces, a la persona lo hacían ir por las calles, que es pregonar, es gritar, soy inmundo. La persona tenía que ir diciendo, soy inmundo, soy inmundo. ¿Para qué? Para que las personas conocieran de que, uy, yo ya no me le puedo acercar a esta persona. De pronto era un hombre de negocios, pero ya no es el hombre de negocios. Ya para mí es un leproso. Ya para mí es alguien que no es limpio, es alguien que me da asco. Porque ustedes saben qué era la lepra. Era una enfermedad que empezaba a salir llagas en la piel. Si ustedes tienen la oportunidad de buscar en internet la lepra, ahí pueden, para que se den una idea. Dice que las heridas empezaban a brotar tanto que las uñas se caían, que la parte de acá de los dedos, esto se abría, se infectaba, olía feo, incluso las extremidades, las orejas, se les caía. La nariz, la persona quedaba sin nariz, es decir, la persona cambiaba completamente. Incluso a ellos se les discriminaba. Cuando una persona veía un leproso, ¿sabe qué hacían? Agarraban piedra y le tiraban. Váyase de acá porque usted me va a infectar. Y sabe también por qué cuando la persona tenía que salir públicamente a decir que era inmundo, tenía que taparse la cara, porque esta era una enfermedad que se contagiaba por vía aérea. Entonces, vemos lo duro que era tener lepra. Yo estoy en la vida, pero ahora me dicen que tengo lepra. ¿Cuál era su destino? La muerte. Luego en el versículo 46, pastor, nos dice, aparte de esto, dice, y habitará solo fuera del campamento, será su morada. Es decir, a partir de ese momento, esa persona estaba destinada a vivir solo, a vivir abandonado, a dejar a su familia, a dejar a sus hijos. Se imagínense una persona en esta condición, que olía feo, con su ropa harapienta, no se peinaba, muriendo. Dígame, ¿qué esperanza podía tener una persona de esta? Yo creo que no tenía ninguna esperanza. Entonces, acá en el versículo 2 de Mateo es cuando nos dice, y he aquí vino un leproso. Era esta persona que, digamos, no tenía un futuro, era una persona que estaba destinada a morir. Pero lo que me gusta es que acá hay dos verbos, dice, este leproso vino, ¿y qué hizo el leproso? ¿Qué dice la palabra? El leproso vino y se postró. Ahora yo les hago una pregunta, para que este leproso hubiera venido, ¿el que tuvo que hacer primero? Tuvo que haber ¿qué? Escuchado las enseñanzas de Jesús, ¿verdad? Yo me lo imagino cuando Jesús estaba enseñando, yo me lo imagino él por allá aislado, tratando de mirar, de escuchar. Uy, en medio, mi vida es un caos, diría esa persona. Vivía en soledad, sufrimiento, tristeza, para él todo era oscuro. Pero él vio, uy, allá hay una luz que se ilumina, allá hay una persona que no hace excepción de personas, allá hay una persona que me está diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu. Pero ¿qué es una persona bienaventurada? ¿Quién es alguien pobre en espíritu? ¿Alguien sabe? Pobre en espíritu. A veces uno relaciona, no es alguien que es un mendigo, o es alguien que de pronto no tiene, económicamente no está bien, uno lo relaciona con eso. Pero una persona pobre en espíritu es aquella que reconoce que necesita de Dios. Es aquella que reconoce y dice, Señor, es que yo sin ti no soy nada. Yo dependo de ti, pero yo dependo de ti cada día. Así como nos alimentamos, Dios quiere que cada día nos acerquemos a Él, que cada día alimentemos nuestro espíritu, que reconozcamos que, como dice su palabra, prefiero estar en la casa de Dios, ¿cómo es? Que 1000 años fuera de Él.
Es mejor un día en la casa de Dios que 1000 años fuera de ellos, amén. Entonces vemos que este leproso vino, pero aparte de eso, imagínense, Jesús tenía una multitud de gente, ¿no? Entonces el leproso dijo, no, él tiene la solución. Yo creo en lo que él está hablando. Pero imaginemos a este leproso cuando decidió ir a donde estaba Jesús. Ustedes imaginan la reacción de la gente cuando uno va pasando donde está lleno, uno, permiso, y ahora imaginen cómo miraría la gente a este leproso. Uy, no, qué asco, quítese de ahí, váyase, este no es su lugar. El desprecio que él sintió, pero a pesar de que me imagino que le tiraron piedra, lo escupieron, lo humillaron, él que dijo, no, yo voy por Jesús, yo voy hacia él, yo me voy a acercar, no me importa lo que el mundo me diga, no me importa, yo voy a ir porque yo creo, hay alguien que tiene una esperanza, hay alguien que me ama, amén. Entonces este leproso vino, ¿y qué hizo el leproso? Se postró. Si ustedes leen en Lucas dice, después de que él se postró, puso su rostro en tierra, es decir, una señal de humillación. Con esta forma de él actuar, él estaba diciendo, Señor, es que reconozco que tú eres mi Señor, reconozco la autoridad que tú tienes, yo no soy nadie, me han despreciado, no sé cuántos años llevaría en esa condición con lepra, si estaría ya a punto de morir, pero aquí estoy, yo me humillo ante ti, amén. Ahora, ¿qué dice después? Dice, él se postró ante él diciendo, ¿cuál fue la primera palabra de él? Señor. Señores, cuando uno le dice Señor a alguien es porque uno siente respeto por esa persona, porque uno reconoce que esa persona, que uno depende de esa persona, amén. Luego de esto dice, y diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Si analizamos aquí vemos que él ya había creído en Dios. Él vino ante él y dijo, tal vez yo me estoy muriendo, mis carnes tal vez huelen mal, estoy desfalleciendo, pero yo ya creo en ti, yo creo en que tú me has dado paz. Tantos años sintiendo tristeza, soledad, y cuando creí en ti, conocí en ti, sentí esa paz. Ahora yo vengo ante ti, estoy desfalleciendo, pero no me importa. Él le dijo, si quieres. Él no le dijo, bueno, a ver, si tú eres el Hijo de Dios, sáname. Él no vino con esa actitud de arrogancia. Él dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Él reconocía y sabía que Dios tenía esa capacidad, que para él no había nada imposible. Amén. Dice la palabra que el que busca encuentra, el que toca se le abre. Y él sabía, yo no pierdo nada con ir allá donde está él. Pero él tenía claro que lo más importante es que él ya le había dado la salvación de su alma. O sea, espiritualmente él ya había sentido esa paz. Como dice en Juan 16:33, que Dios no nos promete y nos dice, no, es que ustedes no van a tener problemas. Es que mientras estemos en este mundo, seamos cristianos, no seamos cristianos, sea rico, sea pobre, todos tenemos problemas y aflicciones. Lo que Dios promete es que en medio de esa aflicción Él nos dice, no se preocupen porque es que yo ya he vencido el mundo. Y en medio de esto yo quiero darles paz. Yo me imagino a este leproso sintiendo paz. Tenía su espíritu abatido, lleno de tristeza, pero al escuchar la verdad, las enseñanzas de Jesús, él sintió paz. Y con eso él estaba conformado. Por eso él llegó con una actitud de humillación, de decirle, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Dios podía haberle dicho, él podía haber esperado dos respuestas, un sí y un no, un sí quiero o un no quiero. Pero él ya tenía claro que tal vez si Dios le decía, no quiero que siga así y ya muera, bien, él no iba a renegar, no iba a decir, ay, pero no es que usted hace milagros, no, porque él ya había creído en él. Y él iba a seguir a pesar de que él siguiera en esa condición. Por eso llegó y le dijo, si quieres. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Miramos en el versículo 3. Dice, Jesús extendió la mano y le tocó. Vemos que antes de que Jesús hablara, él se acercó, extendió su mano y le tocó. Yo analizaba y pensaba, ¿cuántos años habrán pasado
sin que esta persona sintiera el toque de alguien, sin que esta persona sintiera el abrazo de alguien que le diera palabras de aliento, de decirle sigue adelante, vas a salir de esto. Díganme la soledad, la tristeza en la que vivía esta persona, solo, abandonado. Pero Jesús, antes de él hablar, él le demostró. Mientras que los otros, yo me imagino esa escena, mientras que los otros como que, uy, no, qué asco, porque a veces pasa así, ¿no? Cuando algo huele feo, uno, uy, me imagino a la gente discriminándolo, pero Jesús no hizo eso. Él se acercó y le tocó. Y luego de que le tocó, le dijo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Esta pequeña reflexión yo la titulé Jesús quiere. ¿Sabe qué pasa? Que Jesús está aquí, nosotros estamos aquí, y Jesús está ahí tocando nuestra puerta. Nos está diciendo, yo quiero ayudarte, yo quiero sanar tu corazón. Dios conoce lo que tú sientes, lo que te aflige, pero Él te está diciendo, ven a mí porque es que yo no te puedo obligar, yo te he dado a ti libre albedrío, está en ti elegirme, y Él está ahí con sus brazos. Y cuando nosotros decidimos acercarnos a Él, Él nos abraza y nos dice, hijo, yo quiero ayudarte, quiero sanar tu corazón. Tener la seguridad de que cuando nos acercamos a Dios, Él no nos rechaza. Este leproso representa, digamos, hoy en día pues la lepra ya, con el avance que hay, ya una persona tiene sus medicamentos, el que sufre esto. Dentro de 6, 12 meses estuve leyendo, una persona con medicamentos se sana de esta enfermedad, pero anteriormente no. Entonces, hoy en día pues no sufrimos de lepra, pero sufrimos de otras cosas, de otras aflicciones. Amén. Yo recuerdo que pues yo nací en un hogar cristiano, pero yo no quería nada con Dios. Nada, porque a mí me era como impuesto. Me acuerdo que a mí me obligaban a usar faldas, y a mí era algo que no me gustaba. Yo era una niña, una adolescente, y yo veía a mis primas, a los del colegio, a los demás que usaban era pantalón, y yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué tengo que ser diferente? No quiero. Y me obligaban, y yo veía el evangelio como una obligación. Yo no había conocido a Jesús, y aquí donde ustedes me ven, yo era la rebelde de la casa, la grosera. Era de mis hermanas, yo era la que más daba problemas. Entonces había como, por yo ser así, había como una riña con mi hermano mayor. Él no me quería. Vivíamos en la misma casa, criados, pero créanme que yo no sabía qué era hablar con él. Yo para él no existía. Era tanto que él me había aborrecido. Podíamos estar todos reunidos en familia, él hablaba con todos, pero él hacía cuenta que yo no estaba. Y eso me dolía a mí. Él era mi hermano mayor y me dolía. Y luego pasó así teníamos esa relación mala, no había comunicación. Luego viene la muerte de mi papá. Y a los 8 días después de que mi papá murió, él se me acercó. Y yo dije, uy, Dios mío, ¿qué me va a decir? Nunca me habla y se acercó a hablarme. Y las palabras que me dijo fue, usted nunca va a contar conmigo para nada. Ya prácticamente me dijo, usted para mí no existe. Mi corazón, ya se imaginarán, estaba triste por la parte de mi papá, y que él me dijera esto. Yo no dije nada, pero dentro de mí sentí que él se partió en 1000 pedazos. Y luego en mí vino un proceso que pues es largo de contar, pero ahí es donde yo puedo entender y comprender que mientras los demás me humillaban, que yo no me sentía mal, pero había una persona que sí me estaba esperando. Él sí estaba ahí dispuesto a ayudarme. Entonces, yo creo en Dios no es porque yo haya nacido en un hogar cristiano, me lo hayan impuesto. Yo creo en Dios porque Él me amó primero, dice su palabra. Él derramó, dio su vida por ti y por mí en la cruz. Y Él quiere sanar tu corazón. Él sanó eso en mí. Yo sufría depresión. Yo llegué a un punto de sentir que me iba a morir. Iba a médico, tomaba medicamentos, imagínense.
tenía 16 años y yo dependiendo de unos medicamentos. Yo dije, no, yo no puedo seguir así, yo no me puedo volver adicta a una pastilla. Entonces ahí fue cuando dije, mi solución, en medio de estas tinieblas, en medio de esta crisis, la solución es Jesús. Él está ahí esperándome con sus brazos. Y me acerqué a Él y créanme que mi vida cambió. En mi casa decían, wow, qué cambio el que tuvo Angélica, wow. O sea, ellos pudieron notar ese cambio y yo también sentí esa paz que me daba Dios, esa tranquilidad, que aunque uno tenga tantos problemas, ahí está uno con paz, con tranquilidad. Uno va por medio de ese valle, pero Dios va dando paz. Y hace unos años atrás yo no me hubiera imaginado estar acá. Y les cuento, con mi hermano ya Dios restauró esa relación. Ya hace como 2 años él ya se ha acercado a Dios y ya tenemos una buena comunicación, hablamos. Incluso esta mañana me sentía como enferma y él fue, sacó agua y me dijo, mire, tómese eso que es bueno para eso. Años atrás yo no hubiera imaginado eso, pero eso solo lo hace Dios, ¿amén? Él es el que hace que nosotros perdonemos, que nos amemos los unos con los otros. Y este era el corto pensamiento de esta noche, que Dios conoce qué es lo que hay en tu corazón. Todos tenemos dificultades de todo tipo, no sé, pero ahí donde tú estás, quiero que tú cierres tus ojos. Si es posible.